Yo no puedo leer el chat, así que la Catita Sí, me dice dice, qué dicen. ya. Javiera dice primeramente igualar bases. Muy bien, Javiera. Hay que evaluar, Sí, súper bien. igualar bases. Muy bien, Ayelen, igualar bases. ¿Qué Ay, base no nos puedo escribir. conviene Ahí para sí. hacer este ejercicio? En base 3. Muy bien. Muy- La base 3. Acá podemos ver que son todos el 27, el 9, son todos factores del mismo 3, entonces si los elevamos a algún número, todos pueden quedar igual, sin cambiar el valor. Entonces, el 27, base 3 elevada a ¿cuánto sería 27? Para poder igualarlo. ¿Alguno tiene idea? 3 elevado a 3. 3. Muy bien. Entonces quedaría 3 elevado a 3. ¿Se entiende? ¿Lo estoy escribiendo, no? Sí. Sí se ve. Adentro del paréntesis para poder multiplicar el exponente al exponente que ya tenía el 27, sería 3a menos 2. Ahora el 9. Si ya sabemos que es 3. 3 elevado a ¿cuánto da 9? A 2. Muy bien. Entonces quedaría base 3 elevado a 2 por menos a. Bueno, lo de abajo ya está en el 3, entonces se deja así nomás. Ok. Ya. ¿Vamos bien ¿Algún hasta ahí? paso más que quieran dar? Dedito para arriba si están bien hasta ahí. O un sí, o un algo, o un no. A ver, deditos para arriba. Ya vamos bien. ¿Les molesta el color? Porque puedo cambiarlo si no les gusta el rosado así. A mí me gusta el rosado. Oh, sí, está bien. Está bien. Entonces lo Ya. dejo así nomás. Ahora, hay que Entonces, aplicar. ¿cómo seguimos? Sí, ¿cómo seguimos? Hay que aplicar una propiedad de las que les pasa ese día. Multiplicar los exponentes. Ahora hay que Sí, trabajar se con puede los multiplicar. exponentes, ¿o no? Sí. Sí, ahora se trabajan con los exponentes. ¿Se sabe la de la primera, la resolución de los exponentes o la hago yo? Ese 3 elevado a 3 elevado a 3a menos 2. ¿Qué hay que hacer con esos exponentes? Hay que sumarlos, hay que restarlos, dividirlos, multiplicarlos. ¿Qué se hace con esos exponentes? Multiplicarlos. Multiplicarlos, ¿cierto? Esta es la propiedad potencia dentro de una potencia. Sí, potencia elevada a una potencia. Entonces, ese 3 que está ahí lo vamos a multiplicar por las dos cosas dentro del paréntesis. Por el 3a y por el menos 2. Y como bien dice ayer en el chat, nos va a quedar como 3 elevado a 9 a menos 6. Y lo mismo pasa con el otro 3, ¿cierto? Que nos va a quedar como 3 elevado a menos 2a. Ahí la Barbie les dio la respuesta. Ujú. Bueno, ahora que tenemos eso, ¿qué hacemos con lo demás? ¿Hay algún paso más antes? ¿O lo resolvemos solamente? ¿Hay algo en el chat, alguna idea o lo resuelvo yo? Se tienen No. que multiplicar los exponentes, ¿verdad? No. Ya los Tenemos las multiplicamos. bases iguales ahora. Entonces, ¿qué hay que hacer con los exponentes? Eh, ¿Cómo es? Se suma, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo los transcribo así. Para mí es más cómodo. Siento que es una manera como más ordenadito. Recuerden que es muy importante mantener los signos, que no se les vayan a cambiar.
¿Ya? Entonces, tenemos el 3 elevado al 9a menos 6 más el menos 2a, ¿cierto? Partido en 3 elevado a 3 más a. Si hacemos esa suma de los exponentes de arriba, ¿cuánto nos va a dar? 7a menos 6. 7a menos 6, súper. Entonces nos queda 3 elevado a 7a menos 6 partido en, ahí está, muy bien, 7a menos 6 partido en 3 elevado a 3 más a. Es más por la multiplicación de abajo, es más Ayelen, porque entre el primer 3 y el segundo 3 hay una multiplicación entre medio. Y cuando las bases eran iguales en una multiplicación, los exponentes se suman. ¿Sí? Ahora, nos queda una fracción, ahora una división. Cuando era división con misma base, ¿qué debo hacer con los exponentes? Restarlos. Restarlos, muy bien, se resta. Entonces nos quedaría 3 elevado a lo de arriba, que sería 7a menos 6, como está anotando la Barbie, menos 3 más a. Recuerden, es importante hacerlo ordenadito porque ese signo menos que nos queda ahí adelante nos va a cambiar los dos números, nos va a cambiar el 3 y nos va a cambiar el a. Es decir, nos va a quedar 7a menos 6 menos 3 menos a. ¿Se entiende el por qué? Sí. ¿Sí? Ya. Y ahora entonces, ¿cuánto nos quedaría? 3 elevado a ¿qué? 6a menos 9. 3 elevado a 6a menos 9. ¡Tarán! Y ahí está. ¿Qué sería la alternativa? Espérate, no veo. D, ahí está. Que estaba tapando el chat. ¿Dudas? ¿No? Parece que no. No, Ahí hay dos mensajes. Vamos a ver. No. Genial. Entonces, eso era el 7. Es un poquito largo, pero si lo hacen ordenadito se van a dar cuenta que en verdad no es tan difícil. Sino que hay que transformar primero las potencias y ya una vez estando todo en potencia de 3, se nos facilita mucho más el ejercicio para hacerlo. Ya. Alguien por ahí dijo que no entendía el 4. ¿Podemos irnos al 4, Barbie? Ahí está, se ve en la pantalla que puse el 4. Sí, se ve. Sí, ok. Ya, ¿tienen alguna idea de cómo empezar este o lo explico yo? A mí se me había ocurrido eliminar los 3x, pero no supe cómo hacerlo. Sí, es una buena idea, Eh, pero sí. hay que ver Puede cómo trabajar eliminarlo bien. ¿Sí, Anera? Se puede trabajar solo con los exponentes, ¿verdad? Como tienen No, misma base. no aún, porque están en resta. Hay Sí, un es signo que ese es menos el entre medio. problema. Entonces no Lo pueden resta que hay entre medio. aplicar propiedades. Y hay que factorizar, como muy bien dicen ahí. Dice Ujú. factorizar, ¿Ah, ya lo dijeron? separar el primer término. Así que dale, Ya, Barbie. entonces, el factor común para la factorización, ¿cuál sería? ¿Lo escriben en el chat o lo digo yo? O lo hablan. Sería ideal porque yo no leo chat. ¿Ninguno? 3 elevado a x. Muy bien. Muy bien. Entonces sería 3 elevado a x. Para que quede 3 elevado a x más 1, lo que hay que multiplicar adentro sería un 3. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que la multiplicación de igual base. Este 3 tendría como lo pongo en verde aquí, un 1 imaginario acá arriba, comillas, comillas imaginario, para que quede así, y al multiplicarlo se suman los exponentes y quedarían 3x más 1, elevado a x más 1. Entonces,
Ahora, para el menos 3, es el mismo que está fuera del como factor, así que solamente se pone menos 1. ¿Ya se entiende hasta ahí? Lo que hicimos fue sacar ese 3, que era el factor común entre todos los numeritos de arriba, El y si, denominador. sí, del denominador, ¿Déjalos? ¿Sí? numerador. Y si ustedes ese 3x lo multiplican por 3, le va a dar 3x más 1, que era nuestro primer término. Y si ese 3x lo multiplican por menos 1, nos va a dar menos 3 elevado a x, que era nuestro segundo término. O sea, eso es semejante. Y sigue. Disculpe, ¿se me pegó? Sí, en un momento sí. Pero ahí te Ah, escucho. chuta, sorry. Bueno, ¿alguna tiene otra idea de cómo seguir o sigo explicando yo? La idea es Se que sea la más puede, participación posible. ¿Mm? se pueden simplificar los 3x. El 3 Sí, elevado a muy x. bien. Se multiplican las x porque ahora hay una multiplicación acá entre medio, entonces ahora se puede eliminar. Y quedaría en 3 menos 1. Y 3 menos 1 es 2. Entonces la respuesta a este sería la E. ¿Hay alguna pregunta o quedó claro? Consulta. Profe. ¿Ninguna? Yo, ¿Cuál? ¿Cuál eh, que? ¿cuándo sabemos cuándo hay que factorizar? ¿Cuándo es resta con división o cómo? Lo que pasa es que nosotros aquí lo que queríamos era, tenemos todo de la misma base, pero resulta que acá había un menos. Entonces no se podía llegar y resolver. ¿Me entiendes? Ya. Y para poder tener como esa multiplicación entre medio, la multiplicación de acá, Ujú. había que factorizar para poder eliminar bases y poder seguir resolviendo. Ya, gracias. ¿Entendió? Hay gente que no entendió. Si pudieras repetirlo. Ah, ok. Resulta que para acá, repito, hay una resta. Entonces nosotros para poder seguir resolviendo... Como que no lo entendí. ¿Cuál? Disculpa. La parte de multiplicado por 3, la factorización. Ahí se pueden Ah, ok. Cuando repitiendo un poco. sale la 3x, Ujú. eso no lo entendí bien. Ah, bueno. Voy a hacer la multiplicación acá abajito con verde. Resulta que si nosotros multiplicamos 3x por 3, ese 3, este 3 de acá abajito, está elevado a 1. Siempre hay un número, siempre va a tener un exponente que es 1. Entonces, si nosotros lo resolvemos, nos damos cuenta que es una multiplicación de potencias de misma base. Entonces, ¿qué hacemos con la multiplicación de potencias de misma base? Se suman los exponentes. Entonces, el resultado de este sería 3 elevado a x más 1. Este 1 de acá es ese 1 de allá. ¿Se entendió ahora? ¿O quieren que le vuelva a explicar? Sí, ¿no? Tal vez. Sí, ahora sí ¿Sí entendí. se entiende? Muchas gracias. ¿Sí? Ahí es. Sí, ya entendieron. Si no entienden, díganlo nomás. De verdad que tenemos paciencia y Sí, tiempo, así sí. que no hay drama. No hay problema. Seguimos con otro. Yo me ¿Que enredé tengan con dudas? esto. ¿Con qué, Rocío? Lo que pasa es que el tema de factorizar, no entiendo Ujú. cómo llegar al 3 menos 1. O sea, esa parte como que ahí me perdí, como que no puedo entender esa parte. Ah, ya, mira. ¿Explico Lo que yo, pasa es Catita? que, O... déjame intentar explicarlo. Es que no veo mi cursor, entonces Ok, un poquito más difícil. Pero mira, ok. lo que estamos haciendo es buscar un factor común. Que un factor común es algo que se repita en todas las partes de la expresión. En este caso tenemos que buscar algo que se repita en el 3x más 1 y algo que se repita en el menos 3 elevado a x. Entonces, si te pones a mirar, lo que tenemos igual es el 3 elevado a x, porque ese 3 elevado a x está en ambas partes del ejercicio, digamos. Entonces, nuestro factor común va a ser el 3x, y por eso lo ponemos primero y multiplicando.
porque ese 3x va a multiplicar a todo lo demás, que son los demás factores. Entonces, ¿qué saber qué poner adentro del paréntesis? Es lo que le falta a ese 3x para llegar a la expresión completa. Por ejemplo, ¿qué le falta al 3x para convertirse en un 3x más 1? Lo que explicaba la Bárbara. Le falta un 3 elevado a 1, porque si yo multiplico ese 3x que está en verde abajo por un 3x elevado a 1 y aplico la propiedad de potencia, eso me va a dar 3 elevado a x más 1, que es al final el primer término de lo que yo estaba buscando. Y después piensas, ¿qué le falta al 3 elevado a x para que sea 3 elevado a x? Nada, ¿cierto? Está igual. Entonces tenemos que conservar ese signo, el signo menos. Si fuera un más, se conserva un más. Y un 1. ¿Por qué un 1? Porque cualquier número multiplicado por 1 va a ser el mismo número. Es decir, 3 elevado a x por 1 va a ser 3 elevado a x. ¿Se entiende, Rocío? Ahora sí entendí, gracias. De nada. ¿Más dudas de este? Si no, para pasar al 12. El 12, sí, el 12 estaba complicado. ¿Por qué lo puedo mentir? ¿El 12? Sí, 12. Ok. Ratito. Creo que... No se mueve mi pantalla, ¿cierto? Porque creo que se me quedó pegado el iPad. No, veo el 8. Ahí estamos viendo. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Ya vamos al 12. Este sí estaba complicado. Sí, de Está bien que no hecho, lo podías hacer. La tuve que pensar. Ujú. Ya, dale, Barbie. Bueno, ¿alguna idea o explico yo? Porque igual está medio extraño este. ¿Explico yo? Ok. Sí, dale tú. Dale tú. Ya. Resulta que nosotros acá vemos este 6 elevado acá. Voy a decir 6K porque es menos complicado. ¿Había algo en el chat? ¿Salió? Sí. Se le ocurría a Fiorella relacionarlos por 2 por 3 igual 6. Sí, está bien. ¿Le costó avanzarlo? No importa. Ahora vamos a ver cómo se avanza. Pero claro, ese es el concepto. Tú sabes que 2 por 3 es 6. Así que algo tiene que ver ese 2, ese 3 y ese 6. Sí. De hecho, esa es como la primera idea que hay que tener aquí. Bueno, nos resulta que nosotros acá ya tenemos este 2 acá y el 3. 2 por 3 es 6. Pero resulta que nosotros podríamos resolverlos porque tenemos también el mismo exponente, pero acá nos molesta esto, el más 2 y el menos 1. ¿Tienen alguna idea de cómo quitar ese más 2 y ese menos 1? O empecemos por el más 2. ¿Cómo quitar el más 2? Una Piensen. pista podría ser que... Que ¿Ah? para hacer un más 2, 0, ¿qué tengo que hacerle? A mí se me ocurre así como separarlos, el 2 elevado acá por 2 elevado a 2. Muy bien. Sí. Entonces, Quedaría en 2 elevado acá por 2 elevado a 2. Y esto es igual a A. Entonces, ¿qué tendríamos que seguir haciendo acá? ¿qué es lo que me está estorbando ahí? Si ya tenemos el 2K solito, comillas solito, hay algo que los acompaña, ¿cómo se lo quitamos? 2 elevado a 2. Muy bien. Muy Pero bien, ¿qué entonces hago? resolvemos. Ese 2 elevado a 2, ¿cómo lo puedo eliminar? Pasarlo al otro lado. O sea, yo lo pasé eso, para el otro lado. Muy bien. Entonces quedaría en 2K. A mí me gusta resolver primero porque considero que queda un poquito más ordenadito. Y ahí podemos pasar ese 4, perdón, al otro lado. Está multiplicando, así que pasa dividiendo. Y 2K sería igual a A sobre 4. Ya tenemos este.
dejamos solitas 2K. ¿Qué hacemos con el 3K menos 1? Lo mismo, ¿cierto? Sí. Solamente que acá tenemos que sacar el menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría? 3K por cuánto? O dividido cuánto. ¿Cómo lo harían? Por dividido a 3. Muy bien, porque al Elevado a ser 1. una resta, tiene que ser una división. Entonces quería 3K dividido en 3, con el 1 aquí chiquitito que tiene. Y esto sería igual a B. Acá nos sigue estorbando ese 3 elevado a 1. Entonces, como lo hicimos en la operación anterior, tenemos que pasarle al otro lado, solamente que esta vez, al estar como denominador, este en vez de pasar, este está dividiendo y pasa multiplicando al otro lado. ¿Se entendió? ¿O queda alguna duda? De cualquiera de los dos. Dicen que está clarito. Espera, déjame ¿Está clarito? revisar. ¿Tiene algún tip para mi duda? Perdón, ya. Al tiro te respondo por el chat. No sé cuál está, Michelle o Stephanie, pero le respondo al tiro. Ya. ¿Sí Creo o que no? no hay dudas de esto. Sí, Ok. Stephanie, ya. Era por el ejercicio 7 de si hay cómo saber que hay que transformar las cosas. El tip principal o lo que hay que fijarse es si ustedes ven que los números están como dentro de la misma escala o son factores unos de otros. Por ejemplo, 4, 16, 64, algo tienen que ver esos números. Entonces uno dice, ya, pero ¿por qué me están poniendo estos números que calzan exactos? Probablemente sea porque tenemos que convertirlos en otra cosa. En este caso, 3, 9, 27. Todos esos números son factores de 3. Entonces, si yo puedo ocupar el 3 y dejarlos todos como juntitos, eso me va a ayudar. Es como eso. Cuando tienen algo que esté parecido, que tenga cierta similitud, o sea, que tenga cierta relación, ustedes tienen que pensar que hay algo ahí que quizás podrían llevar a como a reducirlo a un término o algún factor específico para trabajarlo de forma más fácil. Ese es De como el tip hecho, que sí, digo yo. algún otro, comillas, como un tip también es que casi siempre el número menor que ponen es el, por lo que está multiplicado todo, es el número como base. Casi siempre hacen eso. Por ejemplo, acá sería el 3. El número menor que pusieron es el que se eleva para llegar a los otros. Tengan eso en consideración también. O sea, no siempre lo ponen, pero casi siempre dan esa pista. Claudia, tiene la mano Me levantada, quedé pegada. ¿no? ¿Te escuchamos tu explicación? Claudia, ¿tienes la mano levantada? No, parece que no. Ahí la bajó. Ya vamos entonces ahora al 14, que también lo pidieron. Pero el 12 no se terminó. ¿O? Perdón. Sí. Lo siento, me distraje. No te- Dale. Bueno, entonces aquí lo tenemos, ya tenemos separado esto, entonces nosotros sabemos que 6K, que fue lo que asumimos al principio, 6K lo podíamos resolver si despejábamos el 2K y el 3K. Eso hicimos. Entonces 6K es igual a 2K multiplicado por 3K. Pero nosotros acá vemos en las respuestas que está todo expresado en AB, AB, AB. Entonces no podemos dejar solamente esto como resultado, tenemos que, comillas, como despejarlo. Y nosotros sabemos que 2K es igual a sobre 4. Entonces 6K es igual a sobre 4 multiplicado por 3K, que sería igual a 3B. 3B. Entonces, nosotros ahora resolvemos esto. Se multiplica solamente hacia el lado. Recuerden que este tiene un 1
también imaginario abajo, es como el exponente solamente que esté para el denominador. Todos los números tienen un 1 abajo. Y se multiplicaría y quedaría en A por 3B, 3AB, sobre 4. Y si nos vamos a las respuestas, la B cumple con el 6K, que también eso es lo mismo que escribirlo de esta forma. Si alguno, a mí me confundía harto. Dejarlo como separadito. ¿Tienen alguna duda o quedó claro? Qué cuático. Sí, sí, este estaba acuático. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Pero, ¿ven qué se puede hacer? Solo hay que encontrar como la forma y en base a eso ir trabajando. Es con práctica, como les dije. Mientras más ejercicio uno haga, después uno como que se entrena. Como que ve un ejercicio y dice, ya, puedo hacerlo por aquí. Si no te resulta, es como, ya, pero probemos esto. Y así uno va haciendo los ejercicios más rápido. Sea más fácil cuando le explican. Después van a poder hacer. Después es como más mecánico. Sí. Uno ya sabe qué hacer. Si uno deja de hacer ejercicios por mucho tiempo, después como que también pierde el training. Ujú. ¿Dudas? Seguimos con otra. ¿Sabes dónde sacar más ejercicios? Javiera, no sé si estás en el grupo de WhatsApp, pero mandé un libro de 300 páginas con muchos ejercicios. Así que ahí tienen para practicar. Sí, el de Mauro. Ahí hay millones de ejercicios, así que pueden practicar con eso. Y cualquier duda la mandan por el WhatsApp, no hay problema. Ahí se la respondo. Parece que no hay más dudas. Vamos con el 2, no, con el 14. 14. Sí. Déjenme moverme aquí. Ya. A ver, lo que les dije, el tip. Aquí hay varios números. ¿Están relacionados entre ellos o no? ¿3, 9, 27, 81? Sí. Sí, ¿Cómo? ¿De dónde son? ¿O cuál es su factor? Igualar bases. Muy bien. 3. Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, con esa premisa podemos empezar a trabajar. Dale, vale. Ok. Entonces, bueno, nosotros con el otro ya quedamos con el 9 y el 27. Entonces, el 9 tendría que ser 3 elevado a 2 por x. El 27, ¿por cuánto lo teníamos que elevarlo para que quedara? El 3, ¿para cuánto teníamos que elevarlo para que quedara 27? 3. Muy bien. Entonces quedaría en 3 elevado a 3 por 2x. ¿Y el 81? Por 4 dicen en el chat. Muy bien. Sería 3 elevado a 4 por 5. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Que ya tenemos todas las bases iguales. ¿Qué hacemos? multiplicar los exponentes que están ahí. Exponente sobre exponente, ¿cierto? Lo mismo que hicimos anteriormente. El Sí. 2 con las AX y el 3 con el 2X y abajo el 4 con el 5, ¿cierto? Entonces quedaría en 3, 2x por 3, 6x. Igual a 1 sobre 3 elevado a 20. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Hay algún otro paso que tengamos que hacer entre medio para seguir resolviendo? Espera. Javier pregunta cómo quedó el 81, 3 elevado a 4 por 5. Ah, ¿por qué? 81 es 3 elevado a 4, ¿cierto?
Y si tú te fijas, ese 81 está elevado a 5. Entonces dejamos el 3 elevado a 4, el 3 sí, elevado a 4, y eso hay que multiplicarlo por el 5, por la propiedad de potencias elevado a una potencia. Lo mismo que hicimos al lado, que multiplicamos el 3 por el 2x, aquí multiplicamos el 4 por el 5. Y después me dicen sumar las x. Muy bien, Muy sumar bien. las x. Entonces quedaría en 3 elevado a 2x más 2x más 6x. Eso igualado a 1 sobre 3 elevado a 20. Bueno, todos están con la x, así que simplemente hay que sumarlo. Y entonces este 3 quedaría elevado a 10x igual a 1 sobre 3 elevado a 20. ¿Se entiende hasta acá o hay alguna duda? ¿O alguna acotación que quieran hacer para seguir resolviendo? Sí se entiende, profe. Dicen que se ¿Se entiende? entiende. Ya, se va entendiendo. Ok. Ya, ahora viene un truco. Con la propiedad. Sí. ¿Cómo hacemos, cómo igualamos esas bases? Que en vez de un tercio me quede un 3. ¿A alguien se le ocurre? Poner 3 el elevado exponente negativo. A Esa negativo. misma. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es elevarlo al negativo y quedaría en 3 10x igual a 3 menos 20. ¿Cierto? ¿O hay alguna duda de por qué? ¿Ese sería su recíproco? Preguntan. No necesariamente, no es un recíproco, porque no te da 0. Acuérdate que la definición de recíproco era que te diera 0 o 1 en multiplicación. En este caso, estás igualando el 3, el 1 partido en 3 elevado a 20, es lo mismo que el 3 elevado a menos 20, por la propiedad que si tú elevas algo a un negativo, se da vuelta. ¿Se acuerdan de eso? Se da vuelta. Entonces, en este caso, damos vuelta el 3 y queda arriba, y el 1 queda abajo. No es su inverso tampoco, es equivalente, son iguales. El 1/3 elevado a 20 es igual al 3 elevado a menos 20. Es la misma forma de escribirlo. Por ejemplo, es lo mismo que yo dijera que 2 por 3 es igual a 3 por 2. Equivalente. Ya, ahora que tenemos eso, ¿qué podemos hacer? Simplificar las bases. Claro, podemos, o sea, no simplificarlas, pero dejarlas de un lado y trabajar solo con los exponentes, porque ya igualamos las bases. Entonces, ¿cómo nos quedaría? A ver si alguien se atreve a decir. 10x es igual a menos 20. Muy bien. Muy bien. Voy a moverme para acá porque no hay espacio como para... Ahí sí. Entonces, ahora lo único que nos queda hacer es despejar la x, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, x es igual a menos 20. El 10 pasa dividiendo al otro lado. Y x es igual a... Menos 2. Muy bien, menos 2. Bueno, acá nos están preguntando, entonces, x partido en 2 es igual a... Fíjense muy bien en esto, Sí. por favor lean, porque a veces uno llega ahí y es como, ya menos 2. Y además que acá está el menos 2. Entonces, uno se tiende a como confundir ahí. Entonces aquí, esto.
sería menos 2, que sería la x de acá abajo, sobre 2. ¿Y cuánto es eso? ¿Hay alguna respuesta que me quieran decir? Menos 1. Hay varios menos 1. Ah, ya. Muy bien. Bueno, y eso sería. Entonces, x sobre 2 es igual a menos 1. Y aquí esta sería la C. ¿Hay alguna duda sobre el procedimiento? ¿O queda clarito? Parece que no hay dudas. Recuerden, no atarantarse con el primer número después de que después de resolver la parte larga y que les dé un número, por ejemplo, en este caso de x menos 2, no se apuren y vayan a poner el x menos 2. Relean la pregunta para ver si en verdad están preguntando por eso o si tienen que hacer un cálculo extra, como en este caso, que había que dividirlo por 2. Parece que no hay dudas. Seguimos con otro. El otro que me dijeron era el 25. ¿25? Ah, Sí. tío. Creo que está por Y acá. yo tenía una duda con otro. Y es como una duda media tonta, pero es del No hay 17 dudas que cuando tontas. está todo igual no me Ninguna acuerdo duda cómo tonta. se pone. Ah, Ah, tienes ok. que... No me acuerdo ¿Resolvemos cómo ese se caso hace. entonces? Sí, dale. Dale, resuelve. Ya. Bueno, resulta que acá lo único que tenemos que hacer, bueno, vemos que no se puede hacer nada porque hay una suma de por medio. Entonces, ¿cómo los podemos juntar? Eso hay que hacer, juntarlos. Y los Sí. contamos, sería 1, 2, hay 6 acá. 3, 4, 5, 6. Y miren, sí, es tremenda pillería esto, si son. Entonces quedaría en 6 por 6 elevado a 3. Este 6 de acá sería la cantidad de 6 que hay acá arriba. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una multiplicación de potencias de igual base. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, bueno, le ponemos ese 1 acá. Y si hay una multiplicación de potencias de igual base, ¿qué se hace? Se suman los exponentes. Entonces quedaría en 6 elevado a 1 más 3, lo que significaría que es 6 elevado a 4. Y aquí sería la B. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó clarito o no? Sí se entendió, gracias. Se ocupa la misma teoría que la factorización, el factor común. El factor común en este caso sería el 6 elevado a 3. ¿Y cuántas veces está repetido? 6 veces. Eso no ahorra. Si lo hacemos como largo, así como factor por factor, sería como 6 elevado a 3 por 1 más 1 más 1 más 1 y así hasta llegar a los 6. Pero para ahorrarnos Sí. tiempo, ustedes pueden ver que son muchos 6 que son iguales, entonces lo multiplican. Por ejemplo, si fuese 2 más 2 más 2, es lo mismo que decir 3 por 2. Se ocupa ese mismo principio, pero aplicado a las potencias. Eso. Sí. En el caso de que en vez de sumas hubieran habido restas, ocupamos el mismo procedimiento. En restas, no, o sea, sí, pero no. Puedes hacerlo, pero tienes que aplicar la regla de los signos. Entonces, si son, en este caso son 6, te daría positivo. Pero si son 5 números, te daría negativo. Por el más, por menos, por menos, por menos, y así hay que ir sacándolo como signo por signo. ¿Se entiende? Ah, ya, sí, se entiende. Gracias. Ya. Entonces, Vamos ¿cuál entonces era a el 25? alcanzar a hacer uno de raíces. Aquí. Bueno. ¿Hay alguna idea de cómo empezar a hacerlo? Yo factoricé y me dio el resultado. Espera, no vi si lo mandaste recién o me llegó recién. Sofía. Bueno, pero ¿alguna idea de cómo empezar este? Aplicar la propiedad de las raíces.
Esa Sí, de ya. multiplicar los índices. Multiplicar bien. los subíndices. Muy bien. Entonces, esto, bueno, sabemos que hay un 2 acá arriba. Entonces, 2 por 3 quedaría en 6. El quedaría con índice 6 y cantidad subradical 64 que se mantiene. ¿Y cuánto es la raíz sexta de 64? 2. 2. Muy bien. Entonces quedaría acá en A. Acá también hay, según yo, hay como otra forma que quizás es un poquito más rebuscada, pero hay veces que igual la pueden pensar por ese lado. Porque, por ejemplo, este 64 es lo mismo, el 64 es equivalente a 2 por 2. 4 elevado a 3. Ah, no, yo lo hice así, disculpa. A 4 elevado a 3. Entonces, esto se podría, que este querían 3 acá, 4 elevado a 3. Se eliminarían estos 3. ¿Se entiende? Entonces sería igual a la raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. 2. Es un poquito más largo y un poquito más rebuscado, pero uno a veces como el nerviosismo hace lo primero que se le ocurre. Y también está bien, si le Y también puedes entendió. pasarlo a potencia. Ujú, Como 2, también. o sea, perdón, 64 elevado a 1/3 elevado a 1/2. Porque recuerden que una raíz se puede pasar a potencia y como la parte de adentro, entre comillas, de la raíz sería el numerador y el subíndice sería el denominador. En este caso, raíz tercia de 64, raíz cúbica, perdón, de 64, es lo mismo que 64 elevado a 1/3. Y eso elevado a 1/2 por la raíz cuadrada que hay afuera. Y pueden seguir haciéndolo en potencia si es que les acomodan más las potencias. Si seguimos resolviendo en potencia, les va a quedar como 64 elevado a 1 partido en 6. Ay. 1 partido en 6, ¿cierto? Y ahí pueden empezar a jugar con los números, ¿verdad? Poner como que 64 es igual a 4 elevado a 3. A 3, ¿cierto? Ujú. Sí, a 3. Pues entonces les va a quedar como 4 elevado a 3 elevado a 1/6. Y eso va a ser lo mismo que 4 elevado a 3/6. ¿Cierto? Una forma más larga, pero de la que pueden llegar igual, si a alguno les acomoda hacerlo por potencia. Y eso es igual a 4 elevado a 1/2. Y 4 elevado a 1/2 es igual a la raíz de cuadrada de 4. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Y llegamos donde mismo, dándonos la tremenda vuelta, pero si uno la acomoda, puede hacerlo así. ¿Ven? Hay varias formas de hacer un ejercicio. Ustedes tienen que elegir las que les sea más fácil, la que se les ocurra en el momento. Si en el momento se les ocurre la forma larga, hagan la forma larga y les va a dar el resultado. No hay problema. ¿Dudas? Nos quedan 10 minutitos, así que alcanzamos a hacer un ejercicio más. El 21. 21. Ay, está por el otro lado. Aquí está. ¿Hay alguna idea de cómo resolverlo? Se hace igual que el anterior, o sea, no igual, pero bajo las mismas bases del anterior. Propiedad, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué propiedad? Podemos trabajar con, como las alternativas están en potencia, yo les recomiendo trabajar con potencia. ¿Cómo transformaríamos esa raíz a una potencia? ¿Ideas? Se los dije recién, ya, vamos. Yo sé que